fuerte el aplauso a nuestros héroes, 43 años de aquella fiesta. Y como les decía hoy, Malvinas nos conduce a brindar el orgullo y la gratitud, lo más grande que podemos brindar a nuestros excombatientes, a nuestros amigos. Malvinas siempre nos interpela. Es un sello de dolor en nuestros corazones. Nuestros héroes también fueron jóvenes, con edades cercanas a la de nuestros estudiantes. Con su miedo, también con su fuerza ante la vida. Nos queda, como les dije hoy, pendiente, como ciudadanos, seguir trabajando en el reconocimiento y resarcimiento inconmensurable hacia nuestros veteranos y veteranas, excombatientes. Que nos acompañan siempre y que ahora están presentes, igual que muchos de nuestra ciudad. A todos les agradezco por venir, participar de una nueva vigilia, de un nuevo 2 de abril, en este 43 años de la Guerra de Malvinas. Y sobre todo, quiero decirle en esta noche que por ahí los sentimientos, las emociones invaden por los recuerdos que uno tiene y ver el acompañamiento de la gente. Eso nos devuelve todo lo que nosotros, lo malo que tenemos, es ver a la gente que nos acompaña. No me quiero olvidar de los 3 héroes de acá de Villa Ángela que cayeron en combate: soldado Luis Roberto Fernández, Juan Carlos Monzón y Juan Anselmo Peralta. Y también aquellos 13 compañeros que partieron antes. A estos verdaderos héroes me gustaría que le den un fuerte aplauso para... Gracias. Bueno, lo voy a hacer breve porque queremos que esto siga. Hay 2 grupos más que tienen que participar. Así que, como siempre, al finalizar, cuando hablo, siempre digo que las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos! Veteranos de Guerra Islas Malvinas, soldado Luis Roberto Fernández. Fuerte el aplauso, recibiendo orgullosos hoy, a tantos años, de esa fiesta, de ese momento en que nos unía el sentimiento patrio, como lo sigue haciendo en esta noche, como ya les dije. Así en Ushuaia, en Neuquén, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en cualquier parte donde en estos momentos se encuentran nuestros veteranos. En sus letras reza nuestro hito. A todos los presentes, es un honor para el gobierno municipal, el Poder Ejecutivo y todos los concejales que nos acompañan poder estar en esta vigilia acompañando a nuestros héroes de Malvinas, a los que quedaron allá, un buen recuerdo que tenemos de ellos, y a todos los familiares y amigos presentes. Creo que esta causa, una causa que no se puede olvidar nunca, y cada vez está más firme en el corazón de todos los argentinos. Las Malvinas son y fueron argentinas, como dijo el compañero, y la verdad que nosotros
Sabemos que los que fueron a combatir, que lo hicieron con mucha fortaleza y mucho patriotismo, nos dejaron un legado a todos los villancreenses y a los chaqueños, que es seguir luchando para una patria mejor, una patria libre y soberana, con más igualdad de oportunidades, con más estudio y capacitación para todos los argentinos y los chaqueños. Por eso nosotros como gobernantes tenemos que seguir ese ejemplo y saber que la patria se hace así, luchando como ellos y trabajando como nosotros por el bien común. Y sabemos que las Malvinas son argentinas porque por territorio, por historia y porque pertenece a la plataforma continental argentina, y los que vinieron a invadirnos están muy lejos, 12.000 kilómetros. No entendemos por qué, pero tenemos que recuperar las Malvinas, sea como sea, siempre por la vía pacífica, por la diplomacia. Así que por eso siempre vamos a tener el corazón presente con todos los héroes que tenemos acá en Villancre y todos los argentinos que fueron a combatir. También tengo que reconocer el trabajo que hace la Comisión de Villancre, las asociaciones de Malvinas que han trabajado tanto para difundir la causa Malvinas Argentina, y tiene una comisión excelente, de buena gente, trabajadora, honesta, que han hecho mucho por la causa Malvinas, y lo que tenemos en Villancre es un ejemplo para imitar en todos los lugares de la provincia y del país. Así que los felicito a todos, muchas gracias por acompañarnos y seguimos adelante. Gracias. Con nosotros y siendo parte de lo que estamos celebrando en esta noche, porque ¿quién es mejor que ellos? Por supuesto, una noche especial donde recibimos una fecha importante para todos los argentinos, que es el 2 de abril, ¿no? No olvidar de por supuesto, de esos héroes que ya no están, y hoy los veteranos que están aquí pudiendo disfrutar, y nosotros también pensar y mandar un saludo a esos familiares o a esas personas que ya no están con nosotros, que han defendido con valores, con sacrificio, con compromiso la bandera argentina y por supuesto nuestra querida patria. Así que una noche hermosa, una noche de emociones, una noche de recordar, porque recordar es vivir. Algunos no la quieren recordar de alguna otra manera, pero nosotros no podemos olvidar de lo que ha pasado, así que, y de poder, por supuesto, celebrar de alguna otra manera, ¿no? Como el chacal, traigo en el alma brillos de luna, el silbo dulce del pajonal, canto de oído desde la cuna, soy forastero de liberar. Buenas noches, muchas gracias.
de homenaje y reconocimiento a nuestros compatriotas, veteranos, también a enfermeras que curaron sus heridas. También es una oportunidad para reivindicar la memoria de la soberanía y la libertad. El Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas nos mantiene unidos en el marco de la democracia que tejemos día a día. Pensarnos en la causa de Malvinas nos conduce a saber diferenciar quienes gobernaron bajo las formas no democráticas del hecho en sí, que es el ejercicio de la soberanía nacional, y el rechazo al colonialismo imperante. Pensarnos en la causa Malvinas nos conduce a edificar el orgullo y la gratitud, lo más grande que podamos brindar a nuestros excombatientes y a nuestros caídos en Malvinas. Siempre Malvinas nos interpela, es un sello de dolor en nuestros corazones. Nuestros héroes, señores, fuerte el aplauso, nuestros héroes también por los jóvenes. Nuestra identidad, también ellos, con sus miedos y fuerza ante la vida. Fuerte el aplauso. Nos queda pendiente como ciudadanos seguir trabajando en el reconocimiento inconmensurable hacia nuestros veteranos y veteranas, excombatientes, orgullo y gratitud hacia nuestros veteranos de Malvinas. Encendido el aplauso en estos momentos, de un polo hasta el otro resuena en cada vigilia, en cada pueblo, que las Malvinas son y serán argentinas. El ingreso de las banderas de ceremonia. La noche recién empieza, cerca televidente en el escenario y en instantes nada más daremos apertura al show. ¡Patria, carajo! Agradecemos a todos y seguimos disfrutando de nuestros artistas. Gracias por honrarnos a cada uno, ustedes con su presencia, por venir y acompañarnos, porque se merecen, porque muchos años lo dejaron oculto. Y es un tiempo de donde hay que seguir momento de compartir con ellos este tiempo. Fuerte el aplauso. Las recibimos a ellas, a nuestras banderas de ceremonia, de las diferentes escuelas de folclore, academias que nos acompañan. A la bandera. De mi nación, los clarines y tambores cantarán a los hombres que lucharon con valor y supieron rechazar con altivez la grosera tosura del invasor. Con orgullo las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
esta marcha. Hagamos un minuto de silencio y en el mismo elevemos una oración en memoria de los soldados que en Malvinas ofrendaron sus vidas. Sus nombres quedarán grabados por siempre.
Soldado Juan Carlos Monzón. ¡Presente! Soldado Juan Anselmo Peralta. ¡Presente! Soldado Luis Roberto Fernández. ¡Presente! Cayeron en el campo de batalla, pero viven presente en el corazón de la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Fuerte el aplauso a la memoria de nuestros héroes, los que hoy están presentes, velando por nuestras islas y siguen vigilando, porque Malvinas son y serán argentinas. Bueno, estamos con el intendente, el ingeniero Pap, aquí en el 43 aniversario de lo que es la gesta de Malvinas, la vigilia como se la conoce, y bueno, vamos a charlar con él y también le vamos a preguntar una sorpresa que hoy nos dio para todo el personal municipal. Bueno, buenas noches, Titi, ¿cómo te va? La verdad te dejo la atención que tenemos nosotros y es un honor para nosotros poder acompañar a los familiares y también recordar a los caídos en Malvinas esta noche. Sabemos que ellos hacen mucho por la comunidad y por la causa Malvinas, trabajan en la educación pública, en los colegios, en las escuelas, para difundir la causa. Sabemos que las Malvinas siempre por la historia continental marítima argentina y porque no entendemos de que los ingleses se vengan a 12.000 kilómetros de distancia a ocuparnos nuestro territorio. Tiene que devolvernos nuestro y creo que hay un Dios que nos está mirando y que va a hacer justicia en algún momento. También dijiste el tema de lo que es malvinización y educación y hubo mucha polémica con respecto al flamante edificio universitario. Mira, nosotros lo que queremos es que Villancla siga progresando a pasos agigantados como estos años, estos 9 años. Hicimos 600 cuadras de pavimento con la provincia y el municipio, se hizo muchísimas viviendas sociales, se hizo muchísimos ripios, bueno, muchísimas cosas, parquización, pero tenemos que seguir adelante. Y seguir adelante significa que hicimos una buena organización económica que nosotros nos permitió, por ejemplo, más de 1.000 millones de pesos juntamos por los recursos de los intereses que genera el banco, es decir, que fueron extra a lo que recibe el municipio, más de 1.000 millones. Y con esos más de 1.000 millones de pesos que los juntamos extra que recibe el municipio, pues lo hacemos trabajar al dinero a plazo fijo para que no esté parado, se puede hacer el edificio universitario propio, que le da un salto cualitativo y cuantitativo a toda la ciudad de Villancla, a toda la región, que va a venir mucha gente de distintos lugares. ¿Por qué? Porque trajimos la UNE acá y no teníamos edificios, se fue. Trajimos la UTN, no tenía edificios, se fue. Tenemos la web, que hay muchos egresados que están trabajando en distintas industrias y tampoco tenemos edificios. Y tenemos otra oferta universitaria como por ejemplo carreras de inteligencia artificial que están ofrecidas para traer, que es la última tecnología del futuro. Así que Villancla tiene que estar a tono con el crecimiento mundial y regional que tenemos, porque sabemos que tenemos gente muy capacitada en toda la región para aprovechar este momento histórico de poder invertir, porque no le pedimos a nadie dinero prestado, lo ahorramos y lo tenemos ya para empezar la obra mañana. Aparte va a ser centro de todo el sudeste. Por supuesto, van a venir de todos lados. A ver, Villancla va a pasar a ser una ciudad más grande por la cantidad de gente que va a venir de distintos lugares y aparte no se desarraigan. El desarraigo muchas veces hace fracasar a los chicos que van a estudiar afuera. Acá van a quedar en su región, en su zona, poder estudiar cerca de sus familias y eso es fundamental para que siga progresando Villancla con capacidad técnica. Queremos tener una región agroindustrial muy importante, ya está avanzando mucho, tenemos que capacitar a nuestra gente para ese motivo. Bueno, y la última pregunta, que es la sorpresa que hoy muchos trabajadores se levantaron y lo vieron, inclusive hasta a horas de ayer también, que es el aumento de 25%. Mirá, el aumento fue de 60 acumulativo, lo que pasa es que en etapas, el primer 25% lo cobraron ahora, es decir, la primera cuota del aumento nuestro ya es récord histórico en la República Argentina, porque los aumentos fueron menores, pero después viene la segunda del 15, otra tercera del 15, más todos los adicionales que reciben los empleados, así que prácticamente el acumulativo es 60%. Es histórico, ¿por qué? Porque nuestros empleados municipales son una empresa pública en general, de pavimento, de ripio, de bacheo, de cuneteo, de alcantarillado, de parquizado. Tenemos equipos municipales en todos los sectores.
Y eso, aunque a lo mejor no nos damos cuenta, es un trabajo muy grande que hacen los municipales y deben ganar bien por ese motivo. El que trabaja bien, rinde bien y tiene servicio, siempre va a ser una persona apreciada por nosotros. Y así justamente, aparte de preciada, el aumento le viene bien y le gana la inflación. Por supuesto, sabemos que se está anunciando cerca de un 3% de inflación, que es superior al mes pasado, pero hay nubarrones a futuro en la economía, en la macroeconomía. No sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio ni con el cepo cambiario, así que eso genera que haya especulación y que genere aumento de precio. Así que por ahí los anuncios que se hacen de 2-3%, por ahí no son muy creíbles. La gente está viendo que aumentó mucho la carne, la mercadería, las verduras, la nafta, todo aumentó nuevamente. Así que la luz no alcanza a la gente para pagar todos los gastos. Por eso hoy valoramos al empleado municipal, por eso le damos para que vivan mejor todos los empleados y la familia de los empleados municipales. Bueno, te dejamos disfrutar el espectáculo y empezó la chamameciada y muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias por la atención. Estamos con el señor amigo acá, el señor Gómez, que es presidente de nuestra Asociación de Veteranos de Malvinas aquí en Villa Ángela. Bueno, contanos cómo está desarrollándose, cómo viví este 43 aniversario de la Vigilia de Malvinas. Mirá, la verdad que esto uno lleva mucha nostalgia más en estos días, pero ver toda esta multitud de gente, el acompañamiento de la ciudad de Villa Ángela siempre para esta vigilia, eso nos da fortaleza y nos da mucha alegría ver que el pueblo nos acompaña. Bueno, está muy alta la música, pero igual vamos a seguir con la entrevista, no te va a escapar. Bueno, amén del acompañamiento, hoy nos tocó un día complicado, mañana el acto. Contanos para nuestro público que nos ve un poco la vivencia de lo que te tocó a vos en Malvinas hace 43 años. Cerquita de Malvinas, así que nos llevaron enseguida, tuvimos Malvinas y desde ahí nos preparamos nuestras posiciones y bueno, podemos decir que el 1 de mayo inicia la guerra, porque el 1 de mayo lo que producen el ataque fueron los ingleses. En hora de la madrugada bombardearon zona del aeropuerto. Nuestros aviones nos hicieron esperar y también toda la guerra y todos los días prácticamente teníamos algunos combates, bombardeos, tuvimos que sufrir mucho hostigamiento naval, los barcos todos los días nos bombardeaban. Y los barcos nos bombardeaban muy libre, digamos, porque no teníamos un arma al alcance de los barcos. Nuestro armamento, que era el cañón de mayor alcance, llegaba a 8 kilómetros más o menos. Y los barcos se ponían a 20 kilómetros, más o menos 15, y nos bombardeaban desde ahí. Y bueno, así se fue desarrollando la guerra. Nuestro sector, los combates más crudos fueron el día 12, 13 y 14 de junio, que arrancó más o menos el día 12 y no paramos hasta que finalizó la guerra. Bueno, para cerrar la nota, porque está un poco alto el sonido, te vamos a dejar disfrutar también ya te agarras todo. Te vamos a preguntar sobre la vigilia y un poquito su historia. Vigilia, la verdad que es muy lindo. Arrancamos ya por el 2003 nosotros con la primera vigilia lo hicimos tímidamente porque hablando 3 o 4 amigos que teníamos que vinieron a colaborar cantando y bueno, arrancó con un poco de éxito, digamos, porque nos acompañaron mucho.
y seguimos al año siguiente y al otro y bueno. Fíjate. 22 años. Y vamos a seguir mientras podamos hacerlo. Nuestra familia nos acompaña. Así que hoy, pese a cómo está el día, también vinieron mucha gente. Bueno, siempre agradecido a toda la gente que nos acompaña. Y yo creo que eso, el acompañamiento de toda la gente, no solo acá en Villa Ángela, en todo el país, hacia los veteranos de guerra, es fruto que salieron hace mucho tiempo a malvinizar. Porque nuestros gobiernos siempre buscaron escondernos y desmalvinizar, taparnos para que esto no se sepa, que se olvide rápidamente. Y empezaron a hablar mal de nosotros, que éramos chicos, que éramos negativas, y entonces nosotros fuimos a poner pecho por nuestra patria, por nuestra bandera, y salimos a contar la verdadera historia de Malvinas hacia toda la gente. Y bueno, esos frutos hoy se ve porque la gente entendió y la gente nos acompaña. Muchísimas gracias y a disfrutar la vigilia. Dale, gracias.
foto, mi mujer. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. ¡Señor! ¿Qué hacen caminando con el arma ahí? Tenían que estar limpiándola. ¡Salto rana mano 2! ¡Firmes! ¿De qué se ríe, soldado? ¡Salto rana mano 2! ¡Firmes! ¡Desaparezcan de mi vista los dos! ¡Señor! Acá lo importante es que te adaptes. Pero ¿cómo me voy a adaptar? Estos un día te dicen una cosa y al otro día te dicen otra totalmente distinta. Lo que pasa es que con tanto tiempo de régimen se pudrió todo acá adentro. Estos tipos no tienen perdón de Dios. Con todo lo que hicieron. Habla más bajo, porque si te escuchan te van a mandar varios días al pozo. Si no me hacen desaparecer. Como a Peralta, ¿viste? ¿Te sirvo? Hace varios días que lo ando buscando. No sé dónde se metió. No lo encuentro. Lo que pasa es que a Peralta lo transfirieron anoche al 12 de Infantería. Debe andar correteando por la Soberana Corrientes Porán. Con razón. La verdad, te quiero pedir disculpas. Por tratarte así, tan agresivo. Vos llevás la insignia y sos uno de ellos. No hay problema, che. Pero acá va a ser así por un tiempo. Ojalá no sea por mucho. Hablando de tiempo, te vas a ir unos días a tu casa. Te conseguí un franco de 3 días. Por la gauchada de la otra vez. ¡Qué buena noticia! La voy a poder ver a mi vieja. Me alegro mucho por vos. Muchas gracias. No tenés nada que agradecer de un villangelense a otro. Che, ¿qué bajó la música? Te dije, Fernández.
bueno, Peralta, ¿qué querés? Es lo único que hay. Igual, aguantá un toque que enseguida van a poner rock nacional. No viene el rock, pero viene Juan. ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Permiso. Sentate. Pero qué cortecito, ¿eh? Y así nos tienen en la colimba. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y cómo lo están tratando? Si vos supieras, son re estrictos. ¿Vos andás solo? No, vine con Rosa, mi hermana. Anda por ahí. Pero síganme contando ustedes. Nos hacen levantar apenas amanece. Y ahí nos tienen, craneando toda la mañana. Y a no equivocarse, porque si se equivoca uno, toda la compañía cobra. Y ahí nos tienen hasta la noche si quieren. No, estos milicos de mierda son jodidos. ¿Te acordás de Álvarez? Sí, jugaba al fútbol con nosotros. Y bueno, él es sargento ahora. Y él, cuando vivía en Villa Ángela, después se trasladó a Buenos Aires, porque ahí estudió en la escuela de suboficiales. Y ahora estaba en nuestro regimiento él. Pero lo mandaron para el sur. Pobre. Él era compinche de nosotros, pero igual nos tenía cortito. Nada que ver con estos hijos de puta que tenemos ahora. Pero... presentar a tu hermana, Juan. ¿Cuántos años tiene Rosa? Para, muchachos. Somos amigos, pero yo soy muy celoso. Pero si es para divertirnos un rato. Bueno, está bien, porque somos amigos y ustedes están en la colimba. Vamos, se la presento. Vamos por ahí. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. ¿Y tu hermana? Se fumó, ¿eh? No sé, si por acá estaba. ¿Se ha venido con otro? No, no creo. Mi hermana no es de hacer esas cosas. Capaz que se fue al baño. No sé, pero si mis viejos se enteran me matan. ¿Capaz se fue a tu casa? No sé, la voy a buscar. Nos vemos, muchachos. Bueno, Juan. No, pará. Dame tu dirección. Pero si vos sabés dónde vivo. Lo que pasa es que tengo muchas cosas en la cabeza que no me acuerdo. Irigoyen 350. Chau. ¿Y vos para qué le pediste el número de la dirección a Juan? Si vos sabés dónde vive. Para mandarle cartas a Rosa. Ajá. Querés ser gardero vos también, ¿eh? Pero ahora te quiero ver, cuando estés en el cuartel ahí encerrado, solo. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. No sé todavía si me van a mandar. Hijo, cuídate. Sí, mamá. No te preocupes. Yo voy a estar bien. Cuídate y escribime. Sí. Antes que suba te quiero entregar algo. Esta es la bandera que preguntabas desde chico. ¿La del abuelo? Sí, es la bandera de tu abuelo, la bandera que ahora te toca defender. Y también te quiero entregar este rosario, que Dios y la Virgen te protejan. Gracias, mamá.
viene? Del regimiento 12 Infantería. Yo sigo acá en la base. Pero, ¿alguno de ustedes sabe por qué nos movilizaron? No sabemos nada. ¡Atención! Usted, Peralta y Monzón están asignados a mi compañía. ¿Usted qué hace sin el arma? ¿Carrera mar a buscarla? ¡Sí, señor! ¿Cómo andan, muchachos? Bien. ¿Qué? ¿Sabe cuál es mi destino? No, Fernández, de tu destino no sé nada. ¿Pero a dónde nos lleva? Y van a tener que viajar mucho ahora. ¿Y a dónde? ¡A Malvinas! ¿Y dónde queda eso? En el sur, abombado. No estudió geografía. ¿Y para qué nos llevan? Yo tengo que ir a firmar unos papeles en el comando. Ustedes quédense por acá nomás. ¡Sí, señor! ¿Será que vamos a morir? No. ¿Por qué vamos a ir a pelear? ¡Atención! Salto, no lo doy por largo. ¡Sí, señor! ¡Firme! Mis compañeros ya están listos para ir al camión y ustedes acá todavía. Salto, no la mano. ¡Firme! ¿Tiempo listo? ¡Sí, señor! ¡Al camión, te la mano! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos, Peralta! ¡Cubran la mirada! Soldado heroico, cubriéndose cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, salvo su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo, la libertad naciente en medio continente. Honor, honor al gran Cabral. ¡Alerta roja! Bueno, vaya a operar el tanque usted. Puta madre, justo ahora tenía que ser. Apunte, señor. Prepárense. ¡Sargento!
Charlie Peralta, posición de defensa. General Mar. ¡Sí, señor! Usted, Monzón, venga conmigo, me acompaña al comando. ¡Sí, señor! soldados? ¡Sí, no vean la posición, señor! ¿Qué hacen con esa bandera ahí? Guárdenla, que seguro que va a haber que defenderla ahora. ¡Defienda la posición, soldado! ¡Sí, señor! ¡Defienda la posición, soldado! ¡Sí, señor! ¡Disparen las armas! ¡Sí, señor! ¡Paren! ¡Paren! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Ah! ¡Cómo duele! Ah. Los muchachos. Ramiro. ¡Defienda la posición, soldado! ¡Disparen, carajo! ¡Fuego!
¡Fuego, carajo! Vamos, sargento. Vamos que nos ataca. Muchachos. Vamos que nos ataca. Vamos, sargento, que nos ataca. Y me dice esta señora Eva González, una vecina mía, me dice, vení, que ahí está Roberto, están bajando las armas del avión, están bajando en Malvinas. Y lo alcancé a ver yo de costado, no de cara, sino de costado. Sí, le digo, ese es mi hijo. Él, digo, sí, dice. ¿Qué fecha era? Pero eso sí que no me acuerdo en qué fecha, pero antes que empiece era. Iban llevando las armamentos. Ya se los va a terminar, ya va a terminar esto pronto, vamos a ir, decía. Es lo que me decía. Después saluda a todo y otra cosa más no escribió porque era como si fuese un telegrama, poquito. Él decía, acá todos reciben, los que están cerca, nosotros no recibimos nada. Y ya en las cartas le decíamos que nosotros le mandábamos. No recibía nada. Nada no recibía. No recibo cartas, no recibo encomiendas. Y aquí me alarmaba el farmacéutico Jorge Fioretta, de la farmacia San Jorge. Que ahora él falleció, ya no está ese farmacéutico. Y cuando terminó la guerra, corríamos todos esperando a los hijos que me decía que venían. Vino la primera tanda y no apareció. Pues vinieron otros cuantos que decían que vinieron en no sé en qué lugar del pueblo, él no aparecía. Y después me dice, está viniendo, dice, son 500 nomás los que quedan y en esa tanda está viniendo él. Yo iba y venía de la municipalidad. La Marina de Guerra me iban y me buscaban y me llevaban a la municipalidad y yo hablaba con el intendente, dice el intendente, no, dice, ¿y qué? ¿Por qué la traen? Dice, que acá va a llegar, si está vivo va a llegar, si no, no va a llegar. Dice, ustedes saben si estaba en campo de batalla, ay, una bomba los hace pedazos. Eso me dijo el intendente que estaba en aquel tiempo. Y en aquel tiempo era el Piedrabuena, me parece que era el apellido de él. Sí. Él dice, ¿para qué la traen? Dice, en el avispero, dice. Sí.
Y le digo, claro, le digo, yo no es el hijo de él, por eso me trata así. Eso no importa. Mi hijo va a venir, decía yo. En el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó al pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosas de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla, que dice que cayó en combate. Podría más que yo porque él sabía cosas en la guerra. Y bueno, digo, esperamos que venga, que no pase nada, que Dios será. Dios sabrá qué va a hacer. No. Yo para ir a ver una película de guerra. No. Esto sí que no me voy. No sé, los días de noche me diví. Teníamos que escapar cuando sentimos la alarma. Teníamos que escapar el eco. Porque yo vivía con la hermana y la hermana vivía cerquita de un cuartel de soldados ahí. Entonces teníamos que escapar a la fosa porque a un momento el otro podía tirar una bomba ahí. San Remo era el mismo. Sí. Después hacíamos transporte de tropa, reconocimiento de buque. Nos tocó un día que el radar vio un buque y no se identificaba el buque, entonces nos mandaron a nosotros fuimos con un personal de la Marina, un oficial de la Marina que era el encargado por medio de catálogo de identificar los buques. Claro, entonces fuimos y él nos decía, yo me acuerdo que íbamos llegando al buque y nos decía, es argentino, volvamos, no, nos decía. Y el piloto Martínez le decía, no, vamos a ir a ver hasta al lado del buque para ver la bandera. Claro, si era un inglés, no hubieran tirado un misil. Claro, yo tenía compañero en la Fuerza Aérea. Yo en el momento que estaba en el conflicto era civil. Yo en el conflicto perdí varios compañeros que iban en el Hércules. En una de las últimas misiones ya le tiraron un misil y le pegó al Hércules y murieron todos los que iban adentro del Hércules, lo derribaron. Sí, lo que pasa es que ya de uno después ya se va acostumbrando también. Veíamos que salían aviones, salían 6, volvían 3, hubo un día que salieron 9, volvieron 3 y bueno, afortunadamente de esos 9 que salieron, algunos pilotos se eyectaron en Malvinas y fueron rescatados. Otros murieron. Generalmente el del piloto del A4 era el que más problema tenía porque como el avión es corto, el misil buscaba la cola por el calor de la tobera de escape, entonces explotaba y lo mataba al piloto. Por ahí tenían chicas que llegaban a invitarlo a los bailes, se iba, pero no sé si serían las novias. No, él decía que él quería divertirse, él quería bailar, no quería que le digan. Sí, porque él tenía ganas de bailar, todavía le gustaba cantar. Dice que él manejaba ese armamento pesado, ametralladora, creo que. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? Que tenían que estar más preparados todas estas cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llevar a chicos así, tan criaturas? Y él ya la dio ahora. Otra cosa no podemos hacer. Y cuando fuimos en un avión chico, con 17 fuimos en total, en un avión chileno que vino de dentro a Buenos Aires y ahí los llevaron hasta Comodoro Rivadavia. Ahí aterrizamos
Y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien, digamos, fuimos a Puerto Argentino. Ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombre cuando fuimos. Cada uno llevamos una plaquita, escrito los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba. Nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor porque no se puede llevar. Ni, ¿cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé si ahí donde están las cruces o los nombres están ellos o los pedazos, como me dijo acá el intendente. Pero yo quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo, sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires, pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba ahí, digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. A todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo. Y todos los abrazamos a rezar. En una cruz mayor nomás había así, plantada así nomás, y las crucitas. Y nosotros le pusimos nombre. Las mamás le pusimos nombre, que fuimos primero. Pusimos a las primeras y después, bueno, cuando fue el otro viaje le dieron otra cantidad a la mamá, otras más de que no fueron. Antitanque, pegarse a mortero. Acá ustedes, caballería acá. Plano menor. Caballería. Mi hijo va a venir, decía yo, en el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó el pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosas de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla y dice que cayó en combate. Ahí aterrizamos y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien, digamos, fuimos a Puerto Argentino. Ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombre cuando fuimos. Cada uno llevamos una plaquita, escrito los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba. Nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor porque no se puede llevar. Ni, ¿cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé si ahí donde están las cruces o los nombres están ellos o los pedazos, como me dijo acá el intendente. Pero yo quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo,
sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires. Pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba ahí. Digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. A todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo. Y todos los abrazamos a rezar. Estoy acá con el hermano de Luis, el negrito Betún, compañero de la gloriosa compañía 12,7, que el terror de los ingleses nos decían. Y bueno, ahora su mamá y su hermano van a poder viajar, van a poder tener ese famoso reencuentro tan necesitado. Disfruten del momento y gracias por tener el coraje y la valentía de hacer este viaje, porque como les decía anteriormente, no es para cualquiera el viaje. Así como nosotros tuvimos ese coraje de ir y enfrentar a los ingleses, ellos, ustedes, hermano, madre, van a tener que enfrentar, pisar las islas y sin que flamee el pabellón nacional. Va a ser doloroso, pero ese reencuentro con Betún y con todos los que están ahí. 649 héroes tiene aquella gloriosa gesta, nunca se olvida.
Habitualmente. Esto no es una misa, es una celebración de la palabra, breve, pero tenemos la posibilidad de distribuir la Eucaristía, la comunión. Así que los que quieran recibir a Jesús, Eucaristía, de acuerdo a la fe que cada uno tenga, puede acercarse aquí, pero los que no puedan moverse, los padres se acercarán también, y yo también, a las tumbas. Nos levantan la mano y le llevamos a Jesús para que puedan tenerlo también en el corazón. Fundamentalmente, la introducción que van a hacer nuestros anfitriones mencionan el deseo de rezar por todos aquellos que perdieron la vida en este lugar. 649 argentinos, los 255 británicos y 3 isleños. También agradecen, y mucho, el meticuloso trabajo de Geoffrey Cardoso, que nos viene acompañando. El trabajo también de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, para poder localizar la ubicación y la identificación de los cuerpos. Aprovechamos entonces para agradecer a todos los que hicieron posible este viaje. Con mucho dolor, con mucha emoción. Yo necesito una vez ayer. Sí, él quiere hablar. Si él me dijo llorando, me dijo que quiere hablar con mi. ¿Sabes qué pensé? Sí. ¿Eh? Sì, sabia. Yo dije eso a él.